¿Alguna vez imaginaste perder todo lo que construiste y aún así encontrar fuerzas para derribar un imperio con un simple acto de valentía? La historia que vas a ver hoy es real, poderosa, y va a sacudir lo que crees sobre justicia, nuevos comienzos y propósito. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hizo este hombre latino va a restaurar tu fe en lo que es correcto. Y antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Hazlo para que Dios siga bendiciendo a tu familia y para que más historias poderosas como esta lleguen a ti. Daniel se despertó con el ruido metálico de un camión pasando cerca del arcén. Estaba acostado en el asiento reclinado de su propio auto, un sedán 2008 con un persistente olor a café viejo y tapizado húmedo. Llevaba 3 días durmiendo allí, estacionado al lado de una gasolinera abandonada, después de que la última habitación de motel quedara fuera de su alcance. No era lo que había planeado para ese sábado, pero tampoco era la primera vez que la vida lo arrinconaba. Abrió los ojos lentamente, sintiendo la rigidez en el cuello y el sabor amargo de la falta de esperanza. Afuera, el desierto de Arizona brillaba con ese sol sin sombra, y el calor empezaba a subir como una advertencia. Daniel necesitaba gasolina, pero solo tenía $7 en el bolsillo. Aún así, decidió probar suerte. Encendió el auto y se dirigió a la carretera, con el tanque casi vacío y la cabeza llena de ruidos que nunca se detenían. Menos de 15 minutos después vio a una mujer parada en el arcén, haciendo gestos con el brazo derecho. El tacón de su bota se hundía en la arena blanda mientras intentaba equilibrarse con una mochila colgada al hombro. Era rubia, joven, visiblemente incómoda, pero con una expresión que mezclaba urgencia y desconfianza. Daniel dudó por un segundo. Después de todo lo que había pasado, socios que lo traicionaron, inversores que desaparecieron sin explicación, aprendió a no confiar con facilidad. Pero algo en esa escena lo hizo detenerse. Tal vez fue el reflejo de sí mismo que vio ahí. Alguien fuera de lugar, intentando escapar de algo. Detuvo el auto y bajó la ventanilla. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con voz cansada, pero firme. La mujer asintió, jadeante, y entró sin decir una palabra. La mujer no habló hasta varios minutos después, cuando ya estaban camino a una zona más transitada. Dijo que se llamaba Alex, sin apellido, y que necesitaba llegar a Tucson. Evitó dar detalles, pero Daniel notó sus manos temblorosas, los ojos demasiado atentos al retrovisor y la forma en que encogía los hombros cada vez que pasaba un coche. Él no insistió. Ya había aprendido que a veces el silencio protege más que cualquier explicación. Sin embargo, cuando ella abrió la mochila para sacar una botellita de agua, Daniel vio de reojo algo que parecía un pendrive con el logo de Winters Enterprise, un símbolo que jamás olvidaría. La sangre se le heló al instante. Esa era la empresa responsable de 1900 arruinar su vida, o al menos, de haber dado el último clavo en el ataúd. Hasta ese momento, Daniel no tenía idea de quién era ella en realidad, pero ver ese pendrive reavivó un dolor que ya había intentado enterrar. Recordó el día en que fue convocado a una reunión con inversionistas prometedores, todos ligados a Winters, aunque de forma indirecta. Recordó las promesas, los contratos rotos a última hora, los correos filtrados con información distorsionada sobre su empresa. Recordó la vergüenza de ver su startup ser calificada como inviable por periodistas que jamás hablaron con él. Y ahora, sin querer, estaba conduciendo junto a una mujer que claramente sabía más de lo que decía, y que llevaba pruebas de algo que ni en sueños imaginó poder exponer algún día. Respiró hondo, mantuvo los ojos en la carretera y decidió no preguntar nada, pero por dentro, algo empezaba a cambiar. Cuando llegaron a una gasolinera más apartada, Daniel aprovechó para echar los $7 que tenía y lavarse la cara en el baño. Alex se quedó en el auto, manipulando el celular con la cabeza baja. Cuando él regresó, ella parecía nerviosa. Dijo que necesitaba encontrar una red Wi-Fi segura, con urgencia. La forma en que lo dijo, directa, pero intentando sonar casual, dejó a Daniel aún más desconfiado. Él simplemente asintió, encendió el coche y sugirió ir a una cafetería que conocía,
Una de esas cadenas grandes donde era fácil mezclarse y conseguir internet sin llamar la atención. Durante el 1900 trayecto, el silencio creció como una burbuja, y fue cuando estaban detenidos en el semáforo que él decidió romperlo. ¿Trabajas para Winters?, preguntó sin rodeos, mirando fijamente al frente. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para confirmar lo que ya sabía. Trabajaba, respondió ella. Soy su hija. Daniel no respondió nada durante un buen rato. El semáforo cambió, y siguió conduciendo como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, todo había cambiado. Aquella mujer, Alexandra Winters, era hija del hombre que había destruido su empresa, que había manipulado el sistema para silenciar a competidores como él. Era surrealista. Ella también debía saber quién era él. Era imposible no reconocer el rostro que había aparecido en algunos artículos del pasado, generalmente acompañado de palabras como fracaso o denuncia archivada. Aún así, estaba allí, en su coche, pidiendo ayuda. Cuando se detuvieron en la cafetería y se sentaron en una mesa discreta al fondo, Alexandra sacó el pendrive de la mochila, lo colocó sobre la mesa y dijo: «Esto es todo lo que él escondió, incluido lo que hizo con tu empresa». El corazón de Daniel se aceleró. Era como si la vida hubiese dado una vuelta entera para colocarlo en ese punto exacto. Daniel tomó el pendrive con cautela, como si fuera algo frágil o demasiado peligroso para manipularlo con prisa. No dijo nada. Simplemente sacó su propio portátil de la mochila vieja que siempre llevaba en el maletero y lo conectó. La pantalla tardó un poco en responder como siempre, pero pronto apareció una carpeta llena de documentos. Había contratos falsificados, correos con instrucciones claras sobre sabotajes, manipulación mediática, pagos a lobistas, e incluso mensajes internos entre ejecutivos sobre cómo neutralizar a competidores latinos. Lo leyó todo en silencio, repasando con rapidez, pero grabando cada detalle. En un momento, Alexandra simplemente dijo: «Huí con esto. Pensé que era solo sobre dinero, pero cuando vi los nombres de las víctimas vi que era peor». Daniel permaneció callado. No había nada que decir. La sensación era como haber sido atropellado por una verdad que siempre sospechó, pero nunca pudo probar. Fue entonces cuando Alexandra contó lo que había hecho. Dijo que tenía acceso irrestricto al servidor de su padre y que durante una madrugada, movida por una serie de conversaciones con personas de la empresa que habían comenzado a cuestionar los métodos internos, copió los archivos a escondidas. Dijo que sabía que al hacer eso estaba quemando el puente con su propia familia. «Ya no quiero esconderme, solo que no sabía en quién confiar, hasta que te encontré en la carretera». Daniel escuchaba todo en silencio, pero por dentro se libraba una batalla. Estaba frente a la mayor oportunidad de su vida para demostrar que no era un loco, ni un incompetente, ni difícil de tratar, como decían, pero también sabía el precio de enfrentarse a gente poderosa. Era el tipo de cosa que podía arruinar, aún más su vida, o redirigirla por completo. Después de algunas horas en la cafetería, Alexandra salió para hacer una llamada rápida. Daniel aprovechó el momento para enviar un mensaje a Maya Rivera, una antigua compañera de la universidad que ahora era abogada especializada en derechos civiles. No hablaban desde hacía años, pero él sabía que, si había alguien que entendería el peso de todo eso, era ella. Escribió simplemente: «Necesito tu ayuda. Es grande. Y es real». 10 minutos después, ella respondió con un simple: «¿Dónde estás?». Cuando Maya llegó, ya era de noche. Se sentó con ellos, escuchó a Alexandra en silencio, y al final, pidió copiar todos los archivos en su disco duro. Si esto se filtra de la manera correcta, no hay forma de que no termine en cárcel. Pero si se hace mal, alguien va a terminar muerto. Fue la primera vez que Alexandra pareció realmente asustada. Pero Daniel, por primera vez en años, sintió que no estaba solo. Zoe Chun entró en la historia al día siguiente, convocada por Maya. Exagente de seguridad cibernética, Zoe era conocida entre los círculos activistas por ser capaz de blindar sistemas enteros contra invasiones y rastreos. Tenía una forma seca de hablar y unos ojos que parecían ver a través de las personas. Después de revisar los archivos,
confirmó que había suficiente evidencia para derribar más que a Winters Enterprise. Había jueces ahí, había políticos, había gente de alto rango en agencias públicas. Pero esto tiene que hacerse, con precisión quirúrgica, en vivo, en un lugar donde nadie pueda cortar la transmisión. Y fue entonces cuando Maya tuvo la idea de usar la propia conferencia de prensa de la empresa, que tendría lugar en 4 días, para hacerlo todo público. Van a abrir la transmisión para los accionistas y para los medios. Si invadimos el sistema y mostramos esto durante el discurso de Winters, no podrán dar marcha atrás. Los 4 pasaron la noche en un pequeño apartamento alquilado por Zoe en Phoenix. Era sencillo, pero seguro. Durante horas trabajaron en silencio, dividiendo funciones. Zoe armaba los protocolos de seguridad digital, mientras Alexandra organizaba los archivos en orden lógico. Maya revisaba todo con mirada jurídica, destacando los puntos más sensibles para sustentar la denuncia. Daniel, por su parte, casi no hablaba. Solo observaba, ayudaba con detalles técnicos, y volvía a sentir algo que no experimentaba desde hacía años. Propósito. Ya no se trataba solo de limpiar su nombre. Se trataba de romper una estructura que había perjudicado a muchas personas como él. Sabía que el riesgo era enorme, pero ¿qué más tenían que perder? Todos allí ya habían sido descartados por ese sistema en algún momento. El día de la conferencia llegó como un puñetazo en el estómago. Era una mañana de cielo despejado, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Alexandra se vistió de forma discreta, pero elegante, como si quisiera mostrar que no estaba allí como una fugitiva, sino como alguien que tenía algo que decir. Daniel fue el encargado de acceder físicamente al edificio de la empresa con una antigua credencial de proveedor, lo que le permitió posicionarse cerca de la sala técnica. Zoe operaría desde afuera, en una cafetería cercana, lista para invadir el sistema y activar la exhibición de los archivos. Maya se quedaría en el hotel, coordinando todo con la prensa y las instituciones jurídicas que recibirían el dossier en el momento exacto de la transmisión. Cada segundo estaba cronometrado, y nadie sabía si todo saldría como lo habían planeado. Dentro del edificio, Daniel mantenía la cabeza baja y los pasos firmes. Reconocía cada pasillo, cada sala de reuniones donde, años atrás, intentó vender su visión a personas que solo veían su acento y su apellido latino como un riesgo. Ahora, con la credencial de un proveedor tecnológico tercerizado, estaba de regreso, pero por una razón muy diferente. La sala técnica estaba vacía cuando entró. Sacó de la mochila un pequeño dispositivo preparado por Zoe, lo conectó al servidor secundario y envió la señal. En menos de 1 minuto, la pantalla principal del auditorio corporativo, donde Richard Winters comenzaba su discurso de celebración de resultados, fue invadida. Primero aparecieron gráficos y correos electrónicos. Luego, los contratos y hojas de cálculo internas con nombres, valores y fechas. Todo perfectamente sincronizado con lo que Zoe había planeado. La reacción fue inmediata. Algunos ejecutivos se levantaron de sus asientos tratando de entender si se trataba de algún tipo de ataque externo. Otros tomaron sus teléfonos, llamando en pánico al equipo de TI. Richard se congeló en el escenario. La transmisión seguía en vivo, y todos los accionistas la estaban viendo en tiempo real. Alexandra, que estaba sentada en la tercera fila, se levantó con calma. Caminó hasta el escenario sin que nadie la detuviera. Cuando tomó el micrófono, el personal de seguridad dudó por unos segundos. Tiempo. Suficiente para que ella dijera, «Soy Alexandra Winters, y fui testigo directa de lo que están viendo. Esto no es un ataque, es la verdad». Daniel, al otro lado del edificio, observaba cómo se instalaba el caos silencioso, pero no sentía miedo. Por primera vez, sentía que estaban haciendo lo correcto, de la manera correcta. La conferencia fue interrumpida, pero ya era tarde. Zoe había replicado la transmisión en decenas de canales independientes. Maya envió el dossier completo a medios de Minocent, comunicación, ONG y organismos jurídicos que ya estaban preparados para recibir las pruebas. En menos de media hora, el nombre de Alexandra estaba entre los temas más comentados del país, pero no era solo por ser hija de Richard Winters.
Era por haber roto con todo lo que ese nombre representaba. Afuera, los reporteros comenzaron a aglomerarse. Dentro del edificio, el ambiente era de guerra fría. Alexandra fue retirada de la sala por la seguridad, pero ya no importaba. Las imágenes estaban en el mundo. Los datos estaban en manos de las personas adecuadas, y el silencio institucional había sido quebrado. Daniel salió del edificio por una puerta lateral, sin ser notado. Caminó 2 cuadras hasta encontrar a Zoe en una pequeña cafetería de esquina. Ella lo miró con ese gesto directo y simplemente dijo, «Funcionó». Él respiró hondo por primera vez en días. En realidad, por primera vez en años. En la habitación del hotel donde Maya esperaba, los 3 se reunieron poco después. Alexandra apareció más tarde, tras declarar en una comisaría federal. Estaba exhausta pero extrañamente aliviada. No hubo sonrisas exageradas, ni celebraciones cinematográficas. Solo el silencio pesado de quienes sabían que algo enorme había ocurrido, y que de ahí en adelante no había vuelta atrás. En los días siguientes, la repercusión fue abrumadora. La prensa investigativa confirmó la veracidad de los documentos. Fiscales federales abrieron investigaciones contra Richard Winters y otros altos ejecutivos involucrados en el esquema. Diversos políticos fueron mencionados en los correos filtrados y comenzaron a ser presionados para renunciar. El nombre de Daniel empezó a circular nuevamente, esta vez no como el emprendedor fracasado que intentó enfrentarse a un gigante, sino como el hombre que en silencio ayudó a derrumbar un imperio. Dio pocas entrevistas, siempre rehusando los focos. Decía que no quería fama, quería justicia, y en el fondo, sabía que nada de eso cambiaría lo que había perdido, pero sí podía evitar que otros pasaran por lo mismo. Richard fue arrestado poco más de una semana después, al intentar embarcar rumbo a un país sin tratado de extradición. La escena de su detención fue transmitida en horario estelar. Alexandra no lo vio. Estaba con Maya, revisando los documentos para asegurarse de que todo fuera utilizado correctamente en el proceso. Daniel lo vio de lejos, en la televisión de una panadería, solo, tomando un café, y pensando en la ironía de todo aquello. No sonrió, ni lloró, solo sintió un tipo de paz que hacía mucho no conocía. Era el fin de un ciclo, y tal vez, el inicio de otro. 3 años después, muchas cosas habían cambiado. Daniel fundó Raíces Tech, una incubadora de innovación enfocada en emprendedores latinos, negros e indígenas. El proyecto nació pequeño, con recursos limitados, pero creció rápidamente. Ganó notoriedad no solo por su impacto social, sino por su eficiencia. Las empresas que salían de allí no solo sobrevivían, prosperaban. Daniel sabía exactamente cómo preparar a cada joven emprendedor para un mercado que una vez intentó tragárselo. Usaba su propia experiencia como ejemplo, no para inspirar con frases hechas, sino para enseñar cómo reconocer trampas, cómo protegerse legalmente y, sobre todo, cómo no quedarse callado. Hablen, aunque al principio nadie escuche. Hablen igual. Era la frase que más repetía. Alexandra también reconstruyó su vida. Asumió la dirección de una fundación enfocada en reparación corporativa, invirtiendo recursos en negocios sociales y proyectos de formación ética para grandes empresas. Nunca volvió a usar el apellido de su padre. Prefirió ser llamada simplemente Alex. Ella y Daniel mantenían una relación cercana, pero discreta. Eran aliados, tal vez algo más, pero ninguno hablaba mucho sobre el pasado. Cada uno lo manejaba a su manera. Lo importante era que ahora construían algo nuevo, algo que no dependía de aprobaciones externas, ni de la validación de grandes nombres. Habían pasado la página, no por venganza, sino por convicción. Hoy, quien entra en la sede de Raíces Tech ve una pared con fotos de proyectos apoyados y frases escritas a mano por emprendedores de todos los orígenes. En la esquina inferior de la pared, en letras simples, está escrito: no se trata de vencer al sistema, se trata de crear otro. Fue idea de Zoe, que ahora trabaja de forma remota en iniciativas de protección de datos para comunidades vulnerables. Maya, por su parte,
Se convirtió en una de las abogadas más respetadas del país en causas de reparación social y sigue asesorando a la Fundación de Alexandra. Ninguno de ellos se convirtió en celebridad, y esa era la intención desde el inicio. El objetivo nunca fue la fama, era el cambio, y ese ya había comenzado con pasos pequeños pero firmes. Daniel sigue viviendo en Tucson, en una casa sencilla con porche y suelo de madera que cruje cuando llueve. A veces, todavía se despierta en medio de la noche, pensando en todo lo que pasó. No siente rabia, solo cierto asombro por haber resistido. El hombre que una vez durmió en su coche con $7 en el bolsillo, ahora coordina una red que impulsa cientos de historias como la suya, y cuando le preguntan cómo tuvo el valor de enfrentarlo todo, suele responder, no sabía si iba a funcionar, pero sí sabía que no podía seguir como estaba, y eso para él siempre fue suficiente.